Esto está dañando tu corazón, tu memoria y tus nervios. Después de los 50, la verdad silenciosa sobre el corazón, la memoria, los nervios y la diabetes que nadie te explica, por la drag Laura Méndez, médico especialista en salud del adulto mayor. El gran cambio biológico después de los 50, después de cumplir los 50 años. El cuerpo humano comienza un proceso profundo de transformación interna. No es un proceso visible a simple vista. No ocurre de un día para otro. Es silencioso, gradual, imperceptible, hasta que un día algo pasa, una subida repentina de presión, un dolor en el pecho que antes no estaba, una pérdida de memoria que parece normal pero no lo es, un hormigueo en los pies que aparece sin explicación. Y justo allí, muchas personas empiezan a darse cuenta de una verdad que nadie les explicó: el cuerpo después de los 50 necesita cuidados distintos, más precisos, más inteligentes, porque a esta edad, 4 sistemas vitales empiezan a cambiar de manera acelerada. El sistema cardiovascular, el sistema metabólico, azúcar e insulina, el cerebro y la memoria, los nervios periféricos, pies, manos, sensibilidad. Estos cambios no significan enfermedad en sí mismos. Son biológicos, naturales. Pero, si no se entienden, si no se controlan, si no se detectan a tiempo, pueden transformarse en hipertensión resistente, diabetes tipo 2, neuropatías dolorosas, demencia, Alzheimer, infartos, accidentes cerebrovasculares. En este capítulo, como tu doctora, quiero explicarte cómo funciona realmente este proceso, qué señales debes observar y qué decisiones pueden literalmente cambiar tu destino de salud durante los próximos 20-30 años de tu vida. Porque la edad no te enferma, lo hace la falta de información del corazón después de los 50, una bomba que ya no trabaja igual. El corazón late unas 100,000 veces al día. Durante décadas cumple su misión sin que lo notemos. Pero después de los 50, 3 fenómenos comienzan a alterar su funcionamiento: endurecimiento de las arterias, arteriosclerosis. Las arterias ya no son elásticas como antes. Se vuelven más rígidas, más estrechas, más inflamadas. ¿Por qué? Porque durante años han sido afectadas por sal, azúcar, estrés, falta de sueño, contaminación, alcohol, grasas saturadas, inflamación crónica. El resultado es simple: la sangre encuentra más resistencia para circular. Esto hace que la presión arterial suba, el corazón bombee con más fuerza, el riesgo de infarto, derrame aumente. Lo más peligroso es que esta rigidez arterial no da síntomas al inicio. La mayoría de personas la descubre solo después de un susto serio. Acumulación de microplacas y microcoágulos. Aunque una persona tenga un estilo de vida decente, con la edad se forman pequeños depósitos en los vasos sanguíneos. No son placas grandes, no bloquean la arteria por completo, pero sí producen inflamación, constante reducción del flujo sanguíneo, microdaños. En las paredes arteriales, mayor riesgo de trombos peligrosos. Estos microdaños son los responsables de muchos casos de dolor de pecho intermitente, falta de aire leve, mareos, dolor en los hombros o cuello, fatiga sin explicación. Miles de personas lo confunden con estrés o cansancio, pero en realidad es el corazón pidiendo auxilio. Caída natural de la capacidad cardíaca entre los 50 y los 70 años. El corazón pierde entre un 20% y un 30% de su capacidad funcional. Esto no siempre es enfermedad, es envejecimiento natural, pero cuando se suma presión alta, azúcar elevado, falta de actividad física, mala alimentación, falta de descanso, entonces el corazón empieza a fatigarse fácilmente. Quizás lo notas en cosas simples: subes escaleras y te falta el aire, caminas rápido y te cansas más que antes, duermes bien, pero sigues agotado, tienes palpitaciones que nunca habías sentido. Todo esto tiene un origen común: el corazón ya no tolera los excesos a los que antes estaba acostumbrado. La amenaza silenciosa, la hipertensión que no da síntomas, la presión arterial alta es conocida como el asesino silencioso. Y no es un apodo exagerado. Aquí te explico por qué. El 60% de los adultos mayores de 55 años tiene hipertensión. El 70% de los infartos ocurre en personas con presión alta sin controlar. El 80% de los derrames cerebrales están relacionados con la hipertensión. El 40% de las personas no sabe que la tiene. La razón: la mayoría no siente nada. La hipertensión no duele, no avisa, no genera fiebre, no produce señales claras. Pero mientras no lo sientes, daña tus arterias, debilita tu corazón, afecta tus riñones, destruye tu visión, deteriora tu cerebro, acelera el envejecimiento. Es como una gotera que cae, cae y cae, hasta que un día rompe el techo.
El azúcar después de los 50, cuando el cuerpo ya no responde igual, aquí empieza una de las transformaciones más peligrosas. La resistencia a la insulina después de los 50. El cuerpo ya no procesa el azúcar como antes. ¿Por qué? Menos masa muscular, más grasa abdominal, hígado más lento, menor actividad física, menor sensibilidad celular. El resultado es que el azúcar se queda más tiempo en la sangre. Y eso, poco a poco, daña los nervios, los riñones, la retina, las arterias, el corazón, el cerebro. No es casualidad que la diabetes tipo 2 afecte principalmente a quienes superan los 50 años. La mayoría cree que la diabetes es azúcar alta. No, la diabetes es inflamación vascular, es decir, daño constante en las arterias, incluso cuando la glucosa parece normal. Por eso las complicaciones son tan graves: infarto, derrame, ceguera, insuficiencia renal, amputaciones y lo peor, muchas veces se desarrollan en silencio. El cerebro después de los 60, menos flujo, menos memoria, más riesgo. El cerebro necesita un 20% de la sangre que circula en tu cuerpo. Pero después de los 60, ese flujo disminuye entre un 10% y un 20%. ¿Consecuencias? Olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, lapsos de memoria a corto plazo, reacciones más lentas, problemas para organizar ideas, sensación de niebla mental. Todas estas señales no son normales. Indican que el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno ni nutrientes, cuando el flujo sanguíneo cerebral baja durante años. El riesgo de deterioro cognitivo, demencia e incluso Alzheimer aumenta de forma dramática. Los nervios periféricos, la neuropatía, que empieza con un simple hormigueo. Los nervios de pies y manos son extremadamente delicados. Necesitan buen flujo sanguíneo y niveles estables de glucosa. Después de los 50, ambos factores se deterioran. Por eso aparecen los síntomas: hormigueo, adormecimiento, ardor, dolor punzante, calambres nocturnos, pérdida de sensibilidad, debilidad muscular. La neuropatía no es solo una molestia, es una señal clara de que tus nervios están siendo dañados por mala circulación o por el azúcar. Si no se trata, puede evolucionar a úlceras, infecciones, pérdida de equilibrio, caídas peligrosas. La conexión silenciosa entre el corazón, el azúcar y el cerebro, una de las verdades más importantes y más ignoradas en la medicina del adulto mayor, es esta: el corazón, la glucosa, el cerebro y los nervios no funcionan por separado. Todo está conectado. Cuando uno falla, los demás comienzan a deteriorarse en cadena. Déjame explicarte de una forma clara y profunda cómo ocurre esto. La presión arterial alta daña el cerebro lentamente. Cada vez que la presión sube, aunque sea un poco, los pequeños vasos del cerebro se inflaman. Su pared se debilita, la sangre circula con dificultad, las neuronas reciben menos oxígeno y cuando esto se repite durante meses o años, llega un punto en el que el cerebro empieza a olvidar más, procesar más lento, confundirse más fácilmente. Muchas personas creen que solo es la edad, pero no. Es el efecto acumulado de años de microdaños silenciosos. El azúcar alto destruye los nervios incluso antes de que haya diabetes. Aquí está la parte más sorprendente. No necesitas tener diabetes para que el azúcar dañe tus nervios. Solo con picos de glucosa frecuentes, los nervios ya empiezan a sufrir. ¿Cómo se daña un nervio? El azúcar oxida las células nerviosas, las inflamaciones destruyen la mielina, la capa protectora del nervio, los vasos sanguíneos que lo nutren se estrechan, la señal nerviosa se vuelve lenta e ineficiente. Por eso muchas personas sienten hormigueo, ardor, agujas, sensibilidad extraña, calambres nocturnos. Incluso sin ser diabéticos, la mala circulación afecta todo. Del corazón a los pies el flujo sanguíneo es vida. Si la sangre no circula bien, el corazón se fatiga, el cerebro se vuelve lento, los riñones fallan, la vista se deteriora, los pies y manos pierden sensibilidad. Todo depende de un solo factor: la calidad de tus vasos sanguíneos. Cuando las arterias empiezan a envejecer, toda la red del cuerpo se ve afectada. El triángulo peligroso. Después de los 60, existe una combinación que veo diariamente en pacientes mayores: hipertensión más azúcar alto más mala circulación. Este triángulo produce pérdida de memoria, neuropatías dolorosas, cansancio constante, riesgo elevado de infarto, riesgo elevado de derrame, envejecimiento acelerado. Muchas personas piensan que tienen varios problemas, pero en realidad es un solo origen: arterias deterioradas por años sin cuidados adecuados. Señales de alerta que nunca debes ignorar. Después de los 50, la mayoría de estas enfermedades CNO empiezan con un gran síntoma. Comienzan con pequeñas señales que solemos ignorar porque pensamos que es normal o por la edad.
Permíteme decirte cuáles son las señales más peligrosas que debes observar. Señales tempranas de deterioro cerebral, olvidar nombres recientes. Entrar a una habitación y no recordar por qué. Perder objetos frecuentemente. Dificultad para concentrarse, tardas más en procesar ideas. Episodios de desorientación leve, niebla mental al despertar o durante el día. Estas señales no son normales. Son señales de bajo flujo sanguíneo cerebral, señales tempranas de problemas cardíacos. Fatiga con esfuerzos pequeños, palpitaciones intermitentes. Dolor leve en el pecho o el hombro. Falta de aire al caminar, mareos repentinos. Hinchazón en tobillos. Muchos de mis pacientes llegan diciendo: doctora, pensé que solo estaba cansado, pero el cansancio cardiovascular es muy diferente. Es un cansancio profundo que no mejora con dormir. Señales tempranas de azúcar descontrolada. Mucha sed, hambre frecuente, micciones más repetidas. Dolor de cabeza después de comer, somnolencia luego de las comidas. Aumento del abdomen, visión borrosa temporal. Cicatrización lenta, infecciones recurrentes cuando estas señales están presentes. La resistencia a la insulina ya ha comenzado. Señales tempranas de neuropatía, hormigueos nocturnos. Ardor en los pies. Electricidad en los dedos, calambres constantes. Pérdida de sensibilidad en las plantas, dolor punzante al caminar. Sensación de pies fríos, aun estando calientes. Estas señales significan que los nervios ya están siendo dañados. ¿Por qué estas enfermedades aparecen especialmente después de los 50? Hay una razón muy poderosa, pero muy poco explicada, porque el cuerpo ya no se regenera como antes. Entre los 20 y 40 años, las células se reparan rápido. El metabolismo funciona bien, las hormonas protegen los tejidos. Los vasos sanguíneos son más flexibles. Pero después de los 50, la reparación celular disminuye, se acumula inflamación crónica, baja la producción hormonal, aumenta el daño oxidativo. Las arterias pierden elasticidad, la masa muscular disminuye. El metabolismo se vuelve más lento, el cuerpo no se daña de golpe, se desgasta a lo largo de los años. Y cuando ese desgaste supera la capacidad de reparación, aparecen los síntomas. Lo más importante, estas enfermedades no son inevitables. Quiero que recuerdes esta frase con toda claridad. Envejecer es inevitable, enfermarse no lo es. Después de los 50, la salud depende más que nunca de las decisiones diarias, lo que comes, lo que bebes, cuánto te mueves, qué piensas, cuánto duermes, cómo respiras, qué alimentos eliges, qué hábitos abandonas. Puedes tener 60, 70, 80 años y seguir viviendo con claridad mental, con energía, con movilidad, con buena circulación, con memoria sana, sin dolores crónicos. Los pilares invisibles de la salud después de los 50. Circulación, oxígeno, metabolismo y protección neural. La circulación, la base silenciosa de toda la salud. Si tuviera que elegir un solo sistema del cuerpo que determina la salud total del adulto mayor, elegiría sin dudar la circulación sanguínea. Todo depende del flujo sanguíneo, el corazón, la memoria, los nervios, los riñones, la vista, la energía diaria, porque la sangre es el vehículo que transporta oxígeno, glucosa, vitaminas, minerales, hormonas, antioxidantes, células del sistema inmune. Cuando la circulación falla, todo el cuerpo entra en deterioro y lo más preocupante es esto, la mala circulación comienza muchos años antes de que se note, antes de que aparezcan las varices, antes de que aparezca el hormigueo, antes de que aparezca la hipertensión, antes de que aparezca la pérdida de memoria. La microcirculación, el concepto que casi nadie conoce pero explica casi todo. La mayoría de personas piensa en circulación como arterias grandes, coronarias, aorta, carótidas. Pero la salud real depende de algo mucho más pequeño. Los capilares, la microcirculación. Los capilares son miles de millones de vasos microscópicos que nutren el cerebro, el corazón, los nervios, los músculos, la piel, los órganos internos. Cuando estos capilares se inflaman o se estrechan, la sangre no llega bien, el oxígeno no llega bien, el metabolismo se ralentiza, la energía disminuye, el cerebro se fatiga, los nervios se deterioran. La microcirculación dañada es responsable de pies fríos, hormigueo, calambres, cansancio, niebla mental, mala cicatrización, envejecimiento precoz. El oxígeno, la energía que determina tu vitalidad después de los 50, la cantidad de oxígeno que llega a tus tejidos disminuye. Esto se debe a arterias más rígidas, menos actividad física, respiración menos profunda, menor elasticidad pulmonar, peor calidad del sueño.
Microinflamaciones. Cuando el oxígeno no llega, el cerebro trabaja lento. Los músculos duelen, los nervios pierden sensibilidad. El corazón late más fuerte para compensar. El metabolismo se vuelve más lento. El adulto mayor que respira mal, circula mal. Y quien circula mal, envejece más rápido. El metabolismo a partir de los 50, más lento, más frágil y más vulnerable entre los 20 y los 40 años. El metabolismo es robusto. Soporta excesos, regula el azúcar, quema energía de forma eficiente, pero después de los 50, se pierde masa muscular. Aumenta la grasa abdominal, el hígado acumula grasa. La tiroides trabaja con menos intensidad, la sensibilidad a la insulina baja. El páncreas se fatiga. Esto produce aumento de peso, cansancio, hambre descontrolada, alteraciones del azúcar, alteraciones del colesterol. Inflamación constante, el metabolismo lento es una puerta abierta a diabetes, hígado graso, hipertensión, infarto, neuropatía. Deterioro cognitivo. El cerebro y su necesidad constante de sangre y nutrientes. El cerebro, aunque pesa apenas un 2% del cuerpo, consume 20% del oxígeno, 20% de la glucosa, miles de micronutrientes diarios. Es el órgano más exigente del cuerpo y también el más vulnerable. Cuando el cerebro recibe menos sangre, las neuronas funcionan lentamente. La memoria se vuelve frágil, el pensamiento se hace más pesado. La concentración se rompe fácilmente, aumenta el riesgo de demencia. El cerebro no envejece por edad, envejece por falta de oxígeno. Circulación y micronutrientes. Los nervios periféricos, los sensores delicados del cuerpo. Los nervios periféricos funcionan como cables eléctricos, pero son cables extremadamente finos y frágiles. Necesitan oxígeno, glucosa estable, sangre suficiente, vitaminas B1, B6 y B12, una capa de mielina intacta. Cuando alguno de estos factores falla, la señal nerviosa se altera, aparece dolor, aparece hormigueo, aparece ardor, aparece entumecimiento, aparece debilidad muscular. Los nervios pueden dañarse por azúcar alto, inflamación, mala circulación, deficiencia de vitaminas, presión arterial elevada. Cada síntoma nervioso es un aviso serio del cuerpo. La interdependencia entre órganos. Cuando uno falla, todos sufren. El adulto mayor muchas veces piensa, tengo 3 problemas: memoria, azúcar y presión, pero no son 3, es uno solo: el deterioro de las arterias y la circulación. Porque si las arterias están rígidas, hay hipertensión. Si la circulación falla, el cerebro recibe menos sangre. Si el cerebro recibe menos sangre, hay niebla mental y pérdida de memoria. Si el azúcar está alto, las arterias se inflaman y se dañan los nervios. Si los nervios se dañan, aparece dolor, ardor, hormigueo. Si el corazón trabaja de más, se fatiga y pierde fuerza. Todo es una cadena. Señales de que la microcirculación se está deteriorando. Estas señales parecen pequeñas, pero son advertencias importantes. Pies fríos aún estando calientes. Hormigueo leve al final del día, calambres nocturnos. Manos entumecidas al despertar, heridas que tardan más en sanar. Piel seca o frágil, cansancio al caminar. Cambios en la memoria, dolor leve en las pantorrillas. Visión borrosa temporal. Estas señales indican que los capilares ya están comprometidos. ¿Cómo empieza realmente el deterioro después de los 50? Hábitos que dañan el corazón. El cerebro y los nervios, sin que lo notes, el enemigo invisible. Los hábitos pequeños que descontrolan tu salud. La mayoría de las enfermedades crónicas no comienzan por un gran error. Comienzan por pequeñas decisiones repetidas durante años. Un poco más de sal, un poco menos de sueño, un poco más de azúcar, un poco menos de movimiento, un poco más de estrés, un poco menos de respiración profunda. De estas pequeñas decisiones, acumuladas día tras día, van construyendo lentamente hipertensión, alteraciones del azúcar, inflamación, mala circulación, pérdida de memoria, degeneración nerviosa. No es un golpe repentino, es un desgaste silencioso. Los 10 hábitos que más daño hacen después de los 50 como médica. Después de miles de pacientes mayores de 50 años, he identificado los hábitos que más enferman a esta edad. Comer demasiado salado. La sal retiene líquidos, aumenta el volumen sanguíneo y eleva la presión. Incluso pequeñas cantidades en exceso, consumidas a diario, endurecen las arterias. Consumir azúcar con frecuencia no es solo dulces o pasteles. También es pan blanco, zumos envasados, refrescos, galletas, arroz blanco, harina, postres. Cada pico de azúcar inflama las arterias y daña los nervios. Falta de sueño profundo.
profundo, dormir 5 o 6 horas o dormir mal. Eleva el azúcar. Eleva la presión, inflama el cerebro, afecta la memoria, daña la circulación. Acelera el envejecimiento, sedentarismo o caminatas insuficientes, caminar menos de 5.000 pasos diarios, reduce circulación. Metabolismo, masa muscular, oxigenación cerebral. El cuerpo fue creado para moverse, no para permanecer sentado. Mal manejo del estrés. El estrés constante aumenta la presión arterial, el azúcar, la inflamación, la tensión muscular. La ansiedad. El cortisol, cuando es crónico, destruye lentamente la salud cardiovascular y cerebral. Comer rápido y sin masticar bien. La mala digestión genera inflamación. Ralentiza el metabolismo, afecta el sueño. Impide absorber vitaminas claves para el cerebro. Falta de hidratación. Un cuerpo deshidratado sube la presión. Espesa la sangre, dificulta la circulación. Daña los riñones. Exceso de carnes procesadas y fritos generan inflamación, placas arteriales, estrés oxidativo. Deterioro nervioso. Respirar superficialmente. La mayoría respira rápido y sin llenar los pulmones. Esto significa menos oxígeno, menos energía, más fatiga. Más niebla mental. Posturas incorrectas y rigidez muscular. La rigidez comprime nervios, vasos sanguíneos, músculos, columnas. La circulación disminuye y los nervios se irritan. Comportamientos que aceleran el daño nervioso. Los nervios periféricos son extremadamente sensibles. Se dañan fácilmente con 3 enemigos: azúcar elevada, deficiencia de vitaminas del complejo B, mala circulación crónica. Los siguientes comportamientos empeoran la neuropatía: estar sentado por horas, piernas cruzadas durante demasiado tiempo, zapatos apretados, caminar poco, consumir alcohol con frecuencia, fumar, cenar tarde, dormir poco, comer con ansiedad. Incluso pequeñas agresiones repetidas dañan la mielina, la capa protectora del nervio. Comportamientos que deterioran la memoria. El cerebro no olvida por edad, olvida por falta de estímulo, oxígeno y nutrientes. Los hábitos que más daño hacen a la memoria: dormir mal, horas frente al móvil en silencio, poca lectura, pocas caminatas, baja hidratación, estrés sostenido, azúcar alta, grasas trans, aislamiento social. Cuando no se usa, el cerebro se apaga. Se desconectan sinapsis, se debilita el hipocampo. El impacto del estrés emocional en el adulto mayor. El estrés en personas mayores no se presenta igual que en los jóvenes hasta los 20. El estrés produce nerviosismo, palpitaciones, sudoración a los 50-70. El estrés produce hipertensión, azúcar elevado, dolores musculares, insomnio, problemas digestivos, falta de memoria, niebla mental, arritmias. El cuerpo adulto ya no metaboliza el estrés igual. Es más vulnerable. La mente preocupada se convierte en un corazón tenso. Un corazón tenso se convierte en una circulación deficiente. Y una circulación deficiente se convierte en pérdida cognitiva y neuropatía. La importancia de la salud emocional. Una persona mayor emocionalmente equilibrada duerme mejor, digiere mejor, piensa mejor, respira mejor, tiene mejor circulación, maneja el azúcar con más facilidad. Pero una persona mayor emocionalmente triste, ansiosa o frustrada come peor, duerme peor, se mueve menos, respira superficialmente, envejece más rápido. No hay salud física sin salud emocional. La soledad, el nuevo asesino silencioso. La soledad después de los 50 aumenta el riesgo de infarto en un 30%, el riesgo de demencia en un 40%, el riesgo de depresión en un 50%, el riesgo de muerte temprana en un 26%. ¿Por qué? Porque la soledad genera cortisol, y el cortisol crónico afecta el cerebro, el corazón, los nervios, el metabolismo, el sistema inmune. Las relaciones humanas son medicina real. Hablar, compartir, reír, caminar acompañado. Todo eso protege la salud tanto como un tratamiento. El adulto mayor que ignora estas señales vive con riesgo constante. Muchas personas mayores dicen: es normal que me canse, es normal que me duelan los pies, es normal que olvide cosas, pero no es normal. Es común, que es muy distinto. Común no significa saludable. Común no significa inevitable. La normalidad no es vivir con dolor, cansancio, tensión, niebla mental, presión alta, azúcar irregular, neuropatía. La normalidad, para mí como médica, es energía estable, memoria clara, sueño profundo, circulación sana, presión controlada, azúcar estable, ausencia de hormigueo. La buena noticia: puedes revertir gran parte del daño incluso después de los 50, 60 o 70 años. El cuerpo aún tiene capacidad de mejorar cuando recibe oxígeno, nutrientes correctos, movimiento adecuado, descanso profundo.
Manejo del estrés. Las arterias pueden recuperar flexibilidad. Los nervios pueden regenerarse. El metabolismo puede mejorar. La memoria puede fortalecerse. La verdad que nadie te explica, después de los 50, el cuerpo no enferma de golpe. Se desgasta en silencio después de los 50 o 60 años. El cuerpo entra en una etapa en la que 4 sistemas vitales empiezan a deteriorarse a la vez: el sistema cardiovascular, el metabolismo del azúcar, el cerebro y la memoria, los nervios periféricos. Sí, lo más peligroso es que el deterioro no empieza con dolor. Comienza con señales pequeñas que casi todos ignoramos: cansancio leve, olvido ocasional, hormigueo nocturno, subida ligera de presión, sueño irregular. A esta edad, la causa de fondo casi siempre es la misma: inflamación silenciosa más mala microcirculación más azúcar inestable, una combinación que va dañando las arterias, los nervios, el cerebro, el corazón. Por eso, lo que parece varios problemas, en realidad tiene una sola raíz: el cuerpo ya no recibe suficiente sangre, oxígeno y nutrientes para mantenerse joven. La presión sube porque las arterias se endurecen. La memoria falla porque el cerebro recibe menos sangre. Los nervios duelen porque el azúcar los irrita y la circulación no los nutre. El cansancio aparece porque el corazón trabaja más que antes. La edad no destruye estos sistemas, lo destruyen los años de inflamación, azúcar alta, estrés, sedentarismo y hábitos pequeños repetidos durante décadas. Mensaje clave del video: la frase central que el público debe recordar: envejecer es inevitable, pero perder la memoria, dañar tus nervios o sufrir un infarto, no lo es. Tu cuerpo puede mejorar a cualquier edad si le das mejor circulación, mejor oxígeno, mejor nutrición, mejor sueño, mejor manejo del estrés. La ciencia hoy sabe que el corazón, el cerebro y los nervios pueden recuperarse, incluso después de los 60 o 70. El secreto está en actuar ahora, antes de que los síntomas sean graves. Quiero que escuches esto como si estuviéramos tú y yo, a solas, en mi consultorio. Después de los 50, tu salud no depende de medicamentos caros. Depende de pequeñas decisiones repetidas cada día, decisiones que pueden salvar tu corazón, tu memoria y tu movilidad. Mis recomendaciones como médica: 1. Cuida tus arterias cada día, reduce sal, azúcar y alimentos procesados. Tus arterias son tu vida. 2. Camina 20-30 minutos diarios, no es ejercicio, es medicina para el cerebro, el corazón y los nervios. 3. Protege tu cerebro, duerme bien. Lee, respira profundo, mantén la mente activa. 4. Controla tu azúcar, incluso si no eres diabético: picos de azúcar, daño arterial, daño nervioso más deterioro cerebral. 5. Respira mejor para vivir mejor. La mejor medicina para el estrés es respiración lenta y profunda. 6. No ignores señales pequeñas: el hormigueo, la niebla mental, la fatiga, los olvidos. Son advertencias, no normalidad. 7. Hazte controles médicos cada 6 meses. Una revisión a tiempo puede prevenir un derrame o un infarto. Tu edad biológica no es tu edad real. Tu salud depende de cómo tratas tu cuerpo hoy. Si este contenido te ayudó, cuida tu salud y ayuda también a alguien que amas. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita. Comparte este mensaje con una persona mayor de 50 años. Una sola decisión puede cambiar los próximos 20 o 30 años de tu vida. Y nunca es tarde para comenzar. Hola, y nos vemos en los próximos videos.